Muy buenos días, familia. Bienvenidos, como siempre, a las 11 de la mañana a su programa Aprende en Casa. Con ustedes, como siempre, la profesora Seidy Salazar Flores, la profe Sey, que está con mucho ánimo, igual que ustedes, empezando esta semana con estos aires navideños que vemos aquí en nuestro set. Es más, vean, ya el profe Alan nos trajo, ay no, mentira, está aquí, el árbol de Navidad, vean qué bien. Gracias, profe Alan, por traernos el arbolito. Espero que estén todos muy motivados para iniciar nuestra clase de hoy y preparados. Claro, siempre nos preparamos para todo, ¿verdad? Por eso en las guías del Ministerio de Educación Pública siempre tenemos nuestro Me Preparo en Clase, ¿verdad? Ese espacio. ¿Por qué? Porque todo ser humano siempre en sus procesos se prepara, se detiene y analiza. Para que todo le quede muy bien, para que todo nos quede muy bien, primero nos detenemos y nos preparamos, como ahorita. ¿Qué nos estamos preparando con todos estos elementos? Claro, a esa etapa hermosa de la Navidad. Y nos preparamos tanto con elementos externos como en nuestro interior, buscando la armonía, la paz familiar para recibir estos espacios de Navidad, este tiempo navideño en armonía, ¿cierto? Así también lo hacemos en nuestros procesos de aprendizaje. Nos preparamos con nuestros implementos, cuaderno, lápiz, pero también con nuestra buena actitud. Así que espero que estén con esa buena actitud, bien acomodados en casa, porque ya va a sonar el timbre. ¿Verdad, señor productor, que suena nuestro timbre? Muy bien, ya sonó el timbre, empezamos nuestra clase. Como siempre, vamos a repasar, a recordar lo que hemos visto en semanas anteriores. Nos va a ayudar a iniciar nuestro aprendizaje de hoy. Y es que, recuerden, en español no solamente aprendemos para una guía. Cuando nosotros estamos en las clases de español, aprendemos para la vida. Sí, porque desarrollamos nuestras habilidades de comunicación, de reflexión, de lectura de nuestro entorno, de nuestros textos, de todo lo que nos rodea. Hacemos lectura, pero también interactuamos con las personas, así que es muy importante estos aprendizajes para la vida. Y hoy vamos a retomar lo que vimos la clase anterior primero. ¿Se acuerdan? No, tranquilos, porque para eso tenemos nuestro video recordando lo aprendido. En este espacio pongan mucha atención para que refresquemos los aprendizajes de semanas anteriores. Veamos. Atención, jóvenes. Recordemos lo aprendido. ¿Qué vimos la semana pasada? Ah, sí, hablamos de la carta formal. Específicamente, cómo redactar una carta formal. Hablamos sobre los pasos básicos. Primero, planificar. Aquí organizo mis ideas, establezco con claridad el objetivo de la carta, identifico a quién me dirijo y procuro un léxico formal y preciso. Luego textualizar, es decir, transcribir mis ideas en palabras. Importante aquí recordar las partes de la carta. Primero, el lugar y la fecha. Segundo, los datos de destinatario, luego el saludo, el cuerpo de la carta y la despedida y firma. También vimos el correo electrónico. Aquí primero consideraremos la dirección del destinatario. Segundo, el asunto, motivo del correo. Tercero, el cuerpo de la carta con su saludo, el mensaje, la despedida y la firma. Aquí en la firma detallaremos el nombre completo, teléfono o correo alternativo de contacto. Recuerden, ser objetivos, esquema de ideas, léxico preciso, trato respetuoso y la información pertinente. Volvamos a la clase.
Bueno, jóvenes, vieron. Hoy repasamos el tema de la carta, del texto escrito que utilizamos generalmente cuando justificamos una ausencia, cuando tenemos que pedir un certificado, un documento de manera oficial. Empleamos la carta como medio de comunicación. ¿Y qué recordaron? Debemos ser muy objetivos, tener muy claro cuál es el propósito de mi carta, tener un lenguaje preciso y sobre todo un tono respetuoso hacia la persona que me dirijo, hacia mi lector. Y es que en todo proceso, en todo acto comunicativo debemos tener muy presente a nuestro receptor, ¿verdad? Y tratarlo con respeto. También debemos considerar entre todo ese proceso de comunicación que tenemos, los textos a los cuales nos remitimos. Y es que, muchachos, todo lo que nos rodea es texto. Es más, vean los elementos que tenemos aquí. Los vemos y sabemos que estamos refiriéndonos a una época muy bonita, la Navidad. No solamente ahí, lo vemos cuando leemos a una persona que nos saluda, su gesto, su mirada. Leemos todos los textos que nos rodean, porque todo aquello que podemos interpretar, darle un significado, se convierte en un texto. Todo, incluso la música. Ustedes escucharon el timbre al inicio de la clase, ¿verdad? Vieron que sonaba como una campana. Sí, como las campanas navideñas. Cómo un sonido tan simple nos puede evocar emociones, sentimientos, recuerdos. Y es que, vean qué interesante, hoy en la clase de español tenemos un espacio muy especial, dedicado a uno de esos textos que nos acompaña siempre. Yo creo que desde que estamos en el vientre materno, estamos en compañía y en contacto con eso, la música. Y por eso, en la clase de español, siempre reflexionamos sobre todos los textos que nos rodean. Tenemos la compañía de este espacio, de este segmento, de la materia de música. Y vamos a ver la música, sí, con su carácter comunicativo. Así que los invito a que presten mucha atención, ojos y oídos, a esta cápsula que nos presenta Juan sobre la música. Veamos. Zumba que zumba marimba en mi corazón, aunque se rompan las teclas que son de fino coñol. Hola, ¿ustedes se han puesto a pensar alguna vez cómo nos relacionamos con la música? ¿O por qué reaccionamos cuando escuchamos música? Bueno, la música es un fenómeno sonoro que involucra significados socialmente construidos. A mí, por ejemplo, no sé, me genera como muchas sensaciones, me trae recuerdos, me transporta a otros lugares o a épocas. Hasta me puede cambiar el estado de ánimo. ¿Sabían que aunque no cantemos o no toquemos algún instrumento, igual nos podemos involucrar con la música de otras maneras? Es que lo increíble de esto es que yo puedo participar de una actuación musical con solo escucharla, o bailarla o tararear la música. Es decir, me puedo involucrar con la música desde lo mejor de mis habilidades. Eso es musicar. ¡Va de nuevo! ¿Sabían que aunque no cantemos o no toquemos algún instrumento, igual nos podemos involucrar con la música de otras maneras? Es que lo increíble de esto es que yo puedo participar de una actuación musical con solo escucharla, o bailarla o tararear la música. Es decir, me puedo involucrar con la música desde lo mejor de mis habilidades. Eso es musicar. Podemos hacer música con nuestro propio cuerpo. También podemos dirigir una obra musical mientras la estamos escuchando. ¿Y por qué no? Hasta podríamos escribir una canción. En conclusión, todas las personas podemos musicar, relacionarnos y vivir la música de alguna manera. ¿Cuál es la de ustedes? Nos vemos. Muchas gracias, Juan, por esta explicación. ¿Vieron qué interesante? ¿Cómo nos podemos vincular con la música a través de todas nuestras habilidades, nuestras capacidades? Bueno, yo los invito a que sigamos viviendo esa experiencia de la música desde cada una de sus posibilidades. ¿Sí? Y ahora, también tomar en cuenta esta explicación que nos dio Juan de cómo a través del canto, del tarareo, del baile, podemos vincularnos con la música. Bueno, son formas, modos de expresarnos. También en la escritura nos expresamos a través de distintos modos, a través de distintas construcciones, de distintos tipos de texto.
Lo vimos al inicio con la carta, ¿recuerdan? Sí, en nuestro espacio de cápsula de Recordando lo Aprendido, tomamos en cuenta la carta. También existen otros tipos de textos los que nos podemos comunicar. Hoy vamos a ver uno de ellos. Presten mucha atención. Vamos a hablar sobre el texto expositivo. Sí, lo oyeron muy bien. Y este tipo de texto les va a servir mucho, sobre todo en el campo académico, educativo o incluso profesional, porque a través del texto expositivo podemos brindar a otros la información sobre un tema que queremos tratar. Sí, hacemos una investigación, indagamos y presentamos nuestras conclusiones, nuestra información, nuestra investigación a un lector. Los invito a que veamos la presentación de hoy, pero antes, el desafío. ¿Quieren ver el desafío de nuestra clase? Presten mucha atención al siguiente video del desafío. Muy bien, veamos el desafío de la semana. Redactar un texto expositivo sobre alguna temática de su interés. Para ello, vamos a recordar las 3 etapas básicas de escritura. Primero, la planificación. Segundo, la textualización. Y finalmente, la revisión. Cumplidas esas etapas, estaremos listos. Regresemos a la clase. Muy bien, chicos, ya saben, nuestro desafío de hoy, lo asumen. Los invito a realizar un texto expositivo de una temática de su interés. ¿Qué les parece si hacemos un texto expositivo sobre el tema de música? ¿Sí? Vean todo lo que nos habló Juan sobre la música. Podríamos investigar un poco más. ¿Qué les parece? Bueno, les dejo la invitación. Este texto expositivo lo vamos a desarrollar por etapas, como bien lo vimos en el desafío. La primera etapa va a ser la planificación, luego la textualización y finalmente la revisión. Hoy abordaremos unas de ellas. Pero antes me gustaría que pensemos cómo vamos a escribir y es muy importante. Recuerdan, al inicio dijimos, nos vamos a detener y pensar muy bien cuando tenemos un proyecto, cuando vamos a elaborar una idea, un texto, nos debemos detener y pensar y reflexionar. Y para esta etapa he invitado a un profesor, sé que ustedes lo conocen, es el profe Alan. El profe Alan nos va a explicar todo lo previo a la escritura, ¿sí? Yo creo que ya está por aquí, así que, profe Alan, nos invito en el video del profe Alan a prestar mucha atención a la explicación de todos los elementos previos a la escritura. Veamos. El tema de esta semana se refiere al proceso de escritura. ¿Qué conocemos de la escritura? Que es un proceso en el que construimos un texto. Sin embargo, durante esta clase veremos cómo el escritor se convierte en un ingeniero o constructor, porque escribir un texto implica un trabajo de construcción. Sí, al igual que las personas piensan cómo quieren su casa, el texto debe ser pensado y planificado. Por eso se dice que escribir es un proceso complejo, un proceso creativo complejo y se necesita tiempo. Lo primero que se hace cuando se construye una casa es un plano. Se conoce el terreno y se sacan las medidas. A esta etapa se le llama planificación. Al igual, el escritor tiene que hacer una planificación de las ideas que va a desarrollar dentro del texto, por lo que se hace una lista de ideas. Esta lista de ideas me permite conocer lo que sé o no sé del tema. También tenemos que tener claro cuántas partes tendrá la casa: cuartos, baños, cocina, al igual cuáles van a ser los detalles de acabados de la casa, qué color va a estar pintado, cómo va a ser el techo y qué estructura tendrá. La escritura de un texto conlleva todos estos elementos, porque las partes de la casa son lo mismo que las partes del texto y sus acabados son la puntuación y la ortografía. Por eso tenemos que hacer un esquema en borrador y recordar que escribir un texto es un acto comunicativo y que tenemos que tener claro para quién va dirigido o para qué va dirigido. ¿Quién va a leer el texto? ¿Va a entender mis palabras?
por lo que se hace importante recapacitar que todos los textos son como casas. Todas las casas son diferentes. Algunas personas viven en alto, otras en bajo, cerca del mar. Al igual los textos son diferentes. Unos son descriptivos, otros son narrativos, pueden ser cartas. Y ese es el tema de esta semana, el proceso de escritura. Así que vamos a clase. Muy bien, gracias Alan por esta explicación. ¿Ya vieron? Cuando vamos a escribir es como construir, ¿sí? Vamos a construir nuestras ideas y vamos a emplear un diseño en particular, como cuando se elabora una casa. El arquitecto hace un diseño, igual nosotros vamos a elaborar un diseño de nuestro texto escrito. Pero claro, debemos saber, tener muy claro qué tipo de texto es, así como cuando queremos saber qué tipo de casa queremos construir, de la misma manera, qué tipo de texto vamos a abordar. Para elegir el texto debemos tener muy claro cuál es el proceso comunicativo que quiero establecer con mi lector. Ya vimos las cartas, cuál es el objetivo. Hoy vamos a hablar sobre el texto expositivo. Para abordar detalladamente cada elemento, veamos la siguiente presentación. Repasemos. Hemos visto las etapas de escritura, ¿sí? Recapitulando. La primera que vimos fue la planificación. En esta etapa voy a tener claro cuál es mi objetivo, el propósito de mi escrito. Definir quién es mi lector, a quién me estoy dirigiendo. Muy bien. Y tener claro el tema. La segunda etapa será la textualización. Ahí voy a plasmar mis ideas en palabras. Y finalmente la revisión, donde una vez realizado el texto, me detengo, lo leo con paciencia, reviso su estructura, su claridad, todas las ideas, el lenguaje preciso y también detalles como la estructura y la ortografía. Recuerden, vamos a cumplir estas 3 etapas para llegar a nuestro destino final y cumplir nuestro reto. Claro, en la planificación debemos tener muy claro qué voy a escribir. En este caso, vamos a trabajar un texto expositivo. El texto expositivo presenta una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva. Algunas de las características que tomaremos en cuenta es la presentación de hechos o datos comprobables. La objetividad, no vamos a dar opiniones. Preferiblemente la escritura en tercera persona y un lenguaje claro y preciso. La elección del tema. Debemos especificar cuál va a ser nuestra temática. Documentarnos al respecto y una vez tenida la información, organizarla. En la planificación definimos el tema. Es muy importante que escojan un tema de su interés, algo que les llame la atención, que les guste. Eso va a ayudar a que el proceso sea mejor. Cuando tenemos nuestro tema, escribimos nuestro título. Para ello podemos enunciarlo en una frase nominal, en un grupo nominal. ¿Recuerdan? Habíamos visto el grupo nominal. Sí, exacto. El que tiene como núcleo un sustantivo y que puede ir acompañado de modificadores que lo especifican. Por ejemplo, podríamos hablar sobre el tema de la música, pero el tema de la música es muy amplio, así que utilizaremos palabras que nos permitan delimitarlo un poco. Tal vez algún género musical o hablar sobre la influencia de la música. De esa manera estamos delimitando ese tema a través del título. Recuerden que el título nos orienta, nos permite focalizarnos y buscar la información apropiada y pertinente. Pasamos a la documentación. Ya tengo mi tema, ahora debo indagar,
debo investigar sobre ese tema. Consultar en libros, revistas, sitios en internet, pero mucho ojo, hay que fijarse bien en esas fuentes. Más adelante lo veremos. Debemos procurar fuentes confiables. Para ello podemos utilizar algunos filtros. Cuando buscamos libros de biblioteca, sabemos que son textos que han pasado por un filtro, tienen un autor, han sido revisados y podemos tener cierta confianza. Pero cuando buscamos información en internet, debemos ser muy cuidadosos. No toda la información que encontramos en internet es de fiar. Es información que pueda utilizar. Así que, primero, revisen si tiene autor. Y si este autor es una voz de autoridad en el tema. También podemos corroborar la información. Por ejemplo, buscar otros lugares, otros textos que hablen sobre ese tema. Y cerciorarnos si la información es similar. También revisar las referencias bibliográficas. Sí, cuando ustedes leen un artículo, vean hacia el final si aparece el nombre de los libros y autores que fueron consultados, revistas, sitios académicos. Si ese texto presenta esa información, sabemos que se trató de un proceso estudiado, revisado o consultado. En las fuentes debemos revisar cuáles son los sitios que observamos o estudiamos. Por eso es importante revisar el dominio, la dirección. Por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, tenemos algunas claves para reconocer si la fuente es fiable. Cuando la dirección que anotamos finaliza con CR, quiere decir Costa Rica, AC académica, ED educativa, ORG organización no gubernamental, CO.cr o .com comercial. De todas estas, ¿cuáles ustedes usarían para un trabajo de investigación? Posiblemente las académicas o las educativas. ¿Listos? Ya tenemos nuestra primera etapa de aprendizaje. Muy bien, jóvenes, ya hicimos nuestra primera etapa. Estamos en la planificación. Revisar documentación, fuentes confiables. Ahora debemos, una vez revisada la información, organizarla. Y eso lo vamos a ver la próxima clase de español, porque ahorita vamos a nuestra cápsula ortográfica. Pongamos mucha atención a nuestra compañera Paola, que nos trae una información muy importante. Y un detalle, les tengo un reto. Van a revisar en esa cápsula ortográfica, vieran que viene una palabra sin tilde. A ver si ustedes han reconocido bien cuándo tildar las palabras. Yo les dejo ese reto, quiero ver que verifiquen. Tengan lápiz y mano, revisen muy bien cuál es la palabra que le falta a la tilde. Veamos. Hola, ¿sabían que en nuestro idioma el uso de las letras mayúsculas tiene reglas muy específicas? Pero hay una que es la menos utilizada de todas. La mayúscula de relevancia es aquella que la mayúscula se utiliza cuando el objetivo es poner de manifiesto la especial importancia que se le da a esa palabra, ya sea por cuestiones religiosas o ideológicas. Por ejemplo, la gran misa o el destacado ciudadano con la D mayúscula. No obstante, su uso no es recomendado, puesto que señala un sustantivo común genérico. Por otra parte, son de uso más común las siguientes. Se escribe en mayúsculas siempre al comienzo de una oración o después de un punto. Por ejemplo, ayer hice la tarea. Hoy descansaré. Como ven, la A de ayer, que está al principio, lleva mayúscula. Y después del punto, la H de hoy también lleva mayúscula. Otra regla son los nombres propios que siempre irán en mayúscula. Por ejemplo, Armando, Roxana o también el nombre de nuestras mascotas, como Toby. También todos los sobrenombres van en mayúscula, como la pulga.
Los nombres geográficos también van en mayúscula. Por ejemplo, los continentes África, América o Europa. Los nombres de los países como Brasil o Costa Rica. También los océanos. Los títulos de libros, los títulos de canciones, esculturas, cuadros o programas de televisión van con mayúscula inicial. Así que ya sabemos la importancia de la mayúscula y cómo debemos de utilizarlas. Nos vemos. Hasta luego. Muy bien, jóvenes, ¿lograron reconocer cuál era la palabra que le faltaba a una tilde? A ver. Ajá, mayúscula. Era la palabra que le faltaba a la tilde. Muy bien hecho. ¿Y vieron qué importante? ¿Cuándo escribir con mayúscula? Excelente. Bueno, muchachos, procedamos a la autoevaluación. ¿Qué aprendimos hoy? Sobre los textos expositivos y sobre los procesos de escritura para que nuestro texto quede de la mejor manera. Ya saben, seguiremos este tema la próxima semana a la misma hora en Aprendo en Casa. Espero que se mantengan conectados, que sigue la profe Sadie también con el tema de octavo y luego Alan y la profe Gretel. ¿Quién estuvo con ustedes? La profe Sadie. Hasta la próxima.